Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo vamos? ¿Cómo nos fue esta semana, muchachos? ¿Bien? Sí, profe, bien. ¿Y usted cómo le fue? Bien, gracias a Dios. Bueno, muchachos, bienvenidos a nuestra segunda sesión de gestión de proyectos informáticos. Hoy vamos a trabajar lo que es conceptualización, básicamente, de los proyectos. Es un tema corto más bien. Y les cuento que hablé con Amortegui y pues la idea de ellos es que aún así nosotros utilizáramos las 3 horas del jueves, nos tocaría de todas maneras pagar la otra hora. O sea que tendremos unas horas, unos días 3 horas y nos tocaría venir como 2 veces los viernes 2 horas. Entonces, no sé qué opinen ustedes. Pues por mí está bien. Sí, no creo que haya inconveniente alguno. Profe, qué pena, yo no entendía, íbamos a estudiar unos jueves las 3 horas y otros Sí, días. digamos que la idea mía era trabajar los jueves hasta las 9:30 para no hacer los viernes, pero resulta que no, hay que cumplir con el horario completo. Entonces, sí haríamos unos jueves hasta las 9:30, pero igual nos toca completar el tiempo los viernes. Ah, listo, sí, listo. Pero cuando te refieres a completar las horas que, o sea, que serían los mismos jueves y los mismos viernes, los mismos todos los días, o sea, Prácticamente. pues entonces no sería extras, vemos 2 horas el jueves, 2 horas el viernes, todas Sí, las semanas. pues digamos que sería prácticamente lo mismo, ¿cierto? Sería Sí, dividir, porque es decir, no nos vamos a ganar ninguna hora. exacto, lo que yo entendí era, el jueves vemos 3 horas y digamos 2 de esos viernes vemos clases, no todos los viernes, no 2 viernes y ya, o no va a ser así. Sí, sería como 2 o 3 viernes. Ah, bueno, pues dado el caso, sí podría ser ahí, profe. O sea, si solamente son 2 o 3 viernes, pues bueno, pues si son todos los viernes lo mismo, pues no vale la pena el trato. No sé, ustedes lo... Por mí está bien como dice, profe, 3 horas el jueves y unos viernes las 2 horas. Sí, profe, no me parece mala idea. Sí, profe, así Sí, está bien. serían 2 viernes nomás 2 horas. 2 viernes por 2 horas, o sea, un viernes cada 15 días. Sí, sería sería como coordinar entre nosotros como que viernes para pasarle el dato a coordinación. Pues sería bien un viernes que cada 15 días. Sí, podría ser, por ejemplo. Serían 2 veces, 2 viernes en un mes. Cada Profe, 15 pero o sea que días. esos 4 viernes que se van a ver, porque pues son 8 clases, los 4 que se ven son 2 horas el viernes y 2 horas el jueves, cuando toque el viernes. ¿O cómo va a ser eso? No, sí, así. Listo. Pues yo digo, como dicen los muchachos, cada 15 días, profe, estaría bien, pues de los 8 vemos 4 viernes y los vemos las 2 horas. Listo, no hay problema entonces. Bueno, muchachos, para arrancar entonces recuerden que habíamos hablado desde la primera tutoría de unos temas de participación que de pronto ustedes encuentren por ahí en los blogs, en las lecturas y tal. Si alguien tiene algún tema para compartir sobre proyectos o sobre algún tema de actualidad, lo escucho. Profe, sí, yo he estado muy metido esta semana, casi todos los días, leyendo noticias de la BBC porque me impacta mucho Manuel lo que Muñoz. pasa. Sí, profe. Sí, Espérame me un segundito impacta de tu mandato. Manuel Muñoz, listo. lo que está pasando con los talibanes y pues en esta situación política que está viviendo esta región del mundo. Me parece como muy tantas decisiones, una decisión de un país
cómo puede colapsar y puede poner como todos los países y las potencias como con el ojo del huracán, por así decirlo. El tema de armamentos, el tema de la economía del mismo país, el tema de las mujeres, el tema de la educación, el tema de pensar que posiblemente se atrasen a nivel de educación. Pues es algo que me ha tenido como muy impactado y que en pleno siglo XXI, con todos los avances tecnológicos que hemos tenido, todo el desarrollo, se esté viviendo esta situación. Pues no sé, me tiene como... ahí. ¿Está preocupado usted por ese tema? Pues preocupado más que, pues no me gano nada con preocuparme, más que todo es como impactado, más sorprendido, Tranquilo. sorprendido. Entiéndame bien el comentario, es perfecto, sí. Es una situación que obviamente preocupa a todo el mundo porque son decisiones que toman personas que están por encima, digamos, del poder y que pueden generar muchos desastres, digamos, a nivel mundial. Sin embargo, hay que mirar varias cosas ahí en ese tema. Cuando llegaron a América los españoles, ellos quisieron imponernos a nosotros una cultura, ¿cierto? Y nos la impusieron ¿cómo? A sangre y a Biblia, como dijo este escritor uruguayo que murió hace poco, el poeta. Ellos llegaron, tenían en sus manos las Biblias y nosotros teníamos la tierra, ¿sí? Nos pidieron cerrar los ojos y rezar, y cuando abrimos los ojos, nosotros teníamos las Biblias y ellos tenían la tierra, ¿sí? Es una manera de adoctrinar. Digamos, en el Medio Oriente el problema ha existido toda la vida, es por eso, porque es un problema religioso. Es un tema de que ellos quieren vivir de esa manera, pero el mundo no quiere que ellos vivan de esa manera. ¿Sí me hago entender? O sea, el mundo civilizado, supuestamente, que somos nosotros, pues nosotros no tanto, pero bueno, los ingleses, los americanos, los noruegos, los franceses, los italianos, ellos no quieren que ellos vivan de esa manera, sino que quieren que adopten otra forma de vida. No sé si de pronto ustedes recuerden, hace poco, hace unos años, la masacre de Charlie Hebdo. ¿Sí recuerdan? No, profe, no, profe. No. Bueno, Charlie Hebdo es una revista caricaturesca que es francesa, ¿sí? Y ellos se dedicaron en un momento dado a burlarse en sus caricaturas de la religión de los musulmanes. Y ellos caricaturizaron a Mahoma. Ah, sí, profe, que le pusieron una bomba y todo, ¿no? En Francia. Exacto, les pusieron una bomba y mataron como 11 periodistas. Y el mundo entero lo rechazó, claro, obviamente hay que rechazar eso. Sin embargo, el mismo Papa dijo, hombre, yo rechazo, obviamente, tal, pero pregunto, ¿quién tiene el derecho de burlarse de la creencia de otro ser humano? ¿Sí me entiende? O sea, si usted cree en el Buda, ¿por qué alguien tiene que burlarse de usted o verlo como menos por hacer eso? Yo no sé si eso sea claro. El tema es que nosotros queremos adoctrinar, nosotros tenemos un modelo que está predominando en el mundo y lo queremos estandarizar. Resulta que no es así. No. Hay gente que, sí, es como las culturas indígenas todavía ellos quieren vivir como viven y lo pueden hacer, si lo quieren hacer, si no quieren el desarrollo, pues bueno, ellos vivirán así, pienso yo, cada uno es libre. Pero en ese tema talibán, claro, digamos que el mundo se ha metido tanto con ellos, que ellos han resistido y se han, digamos, no se han querido doblegar a esa, ¿qué se llama eso? Digamos, a esa doctrina.
Y eso, pues obviamente ustedes saben que eso es un problema, religioso que viene de hace muchos años, eso viene desde el año 832 después de Cristo, cuando murió el profeta Mahoma, y comenzaron a dividirse los chiitas y los sunitas. Y desde allá viene, digamos, esa guerra entre ellos que nosotros no entendemos, porque nosotros manejamos otra religión. Pero pues yo quisiera pensar si alguien caricaturizara a Jesucristo en una nación como México, como Brasil, por ejemplo, que es bien católica, pues yo quisiera pensar qué pasaría, ¿cierto? Pues se desataría también un derrame de sangre porque la gente no lo soportaría. Pero el tema es preocupante, sí, es preocupante porque ellos son bastante radicales en sus decisiones. Manuel, muchas gracias por el aporte, muy bueno. ¿Alguien más? ¿O sobre el tema alguien más quiere opinar? Bueno, muchas gracias. Les recuerdo que eso les ayuda para la nota de seguimiento y además es una tareita que me encanta hacer porque recuerden, estamos estudiando un curso que se llama Gestión de Proyectos Informáticos. Y es bueno, entonces, estar leyendo, estar interesados en eso, estar investigando, como mirar, pues yo les pido pues que se la pasen un día entero buscando proyectos, pero por lo menos que sí, 10 minutos, 15 minutos en un blog, en una revista, en una publicación, no sé, algo que nos sirva para nutrir el curso y que lo tangibilice, es decir, lo lleve a la realidad. Muchas veces ustedes saben que la academia se aleja de la realidad, pues precisamente por eso, porque no tangibiliza lo que se habla aquí. Vale, muchachos. Listo, profe, sí, yo. Pero por ahí hay una redundancia, porque es que de todos modos, por ejemplo, yo soy muy poco de noticias. ¿Por qué? Porque es que todos hablan y ninguno dice nada. A la final uno no sabe ni si es cierto o no es cierto, si es verdad o no es verdad. El que vive es el que lo siente, como se dice en el costeño. Nosotros nos dicen una historia y puede que esté pasando otra historia y no se sabe cómo es la realidad. Y llegar a comer pues cuento de este noticiero. Yo soy uno, que yo no como pues noticias de nacionales. Trato de mirar pues como muy enfocado en algo pues, como muy serio, pero muy poco, la verdad, muy poco. Sí, Juan Carlos, eso es cierto. Eso es como en las peleas de las parejas. En las peleas de las parejas siempre hay tres versiones, la de ella, la de él y la verdadera. Y nadie sabe cuál es la real. Pero para eso precisamente estamos aquí, Juan Carlos. Para eso estamos en la universidad, para desarrollar un pensamiento crítico, para ser capaces nosotros de hacer juicios de valor importantes, que es lo que no tenemos nosotros. ¿Sí? Nosotros no sabemos no sabemos hacer juicios que digamos, hombre, son importantes, me conviene, nos conviene a todos y tal. Obviamente, comer noticias, no, ni riesgos, no, para eso estamos aquí, estamos para poder desarrollar la capacidad de analizar y de saber, hombre, que es más o menos coherente, ¿cierto? Que es coherente, que tiene algo de cierto y que no, ¿cierto? Y fijar una posición mía frente a la noticia, ¿cierto? Hablan de X, Y o Z situación que ocurrió, pues yo no la puedo, si el periodista la narra, el periodista ¿cómo la redacta? Pues de la manera en que mejor se venda, ¿cierto? Porque pues él vive de eso, él vive de la publicidad. Pero nosotros tenemos que desarrollar, y para eso precisamente, Juan Carlos, estamos aquí en la universidad, para desarrollar juicios de valor importantes que nos lleven a tomar mejores decisiones colectivas para todos nosotros. Entonces, digamos, sí, noticias de RCN y Caracol, ni riesgo, o sea, no vamos a sentar a mediodía
a ver un noticiero judicial que me dice que allí mataron, que este apuñaló a este, que esta señora le jaló el pelo a aquella, que ¿sí me entiende? No, ni riesgos. O sea, uno tiene que tener, digamos, la mente un poquito más abierta para otras cosas, ¿vale? Profe, Y pues en estos casos, digamos, la información no es tan dispersa. Acá hay todas las personas que dan información, periodistas, BBC, la ONU, pues todo referente a lo mismo. O sea, uno no puede decir esto es mentira porque nada es diferente en las versiones que las dicen, todo es lo mismo. Y que ahí todo el mundo habla de lo mismo, o sea, no es nada diferente y se han visto videos, o sea, realmente gente como que esta gente que, ¿por qué tan loca? Pero bueno, la cultura, como tú dices, la religión y todo eso está enterrada. Pero digamos, en ese caso no puedes discrepar, como decir, esto es mentira. No, pues, de pronto lo local, sí, las noticias locales pueden exagerar, porque pues se ha vivido pues con Colombia. Pero con esto que es internacional, es de todo, o sea, realmente uno no puede decir, uy, no, eso es mentira. Es todo, sabemos que los talibanes son una locura. La ley que tienen marcial contra las mujeres son lo peor que puede haber. Entonces uno como que pues, uno ve y es que mal que está pasando todo esto. Se espera que pasara para diciembre, realmente se espera que pasara para diciembre que llegan a invadir a la capital. Y no, los soldados, los benditos soldados lo armaron. Y no, se vendieron porque claro, o sea, los talibanes son una locura. Entonces digo, no, ven, te entregamos nuestras armas, no, danos unos permisos, no nos mates. Nosotros no, te entregamos todo. Y claro, eso fue lo que hizo, digamos, a Estados Unidos, y esto dijo, madre, es que lo estamos ayudando, y en un momento a otro entregaron todo, o sea, entonces vámonos, no vamos a pelear una guerra que no quieren pelear. Entonces, digamos, es un caso, digamos, que se habla mucho, que Estados Unidos, digamos, está saliéndose pues, de esto, después de todo lo que hizo para llegar a ese punto, y mira ahora cómo estamos, y está un momento a otro, el boom, de que los talibanes, que eso tú por todos lados, noticias, Facebook, internet, talibanes también por acá, y uy, me pone a pensar, ¿qué es esto? ¿En qué momento pasó? Entonces, pues digamos, yo sí creo en todo, o sea, yo leo mucho, digamos, con esos talibanes he leído mucho, no opino, porque pues, como dice el compañero, muchas veces pueden ser muchas mentiras, pero no opinar porque cada quien tiene un pensamiento muy diferente, y pelear pues por esas cosas es muy maluco, digamos, pero no estaba hablando, pero con lo que tú dijiste, pues también quise opinar, pues como digamos mi punto de vista. ¿No? Listo, Steven, muchas gracias. Lo que pasa es que miren, todo depende digamos, de la óptica con la que uno lo mire. Ustedes saben que no, la verdad no existe, la verdad es relativa. Nada existe realmente, ni siquiera el color existe. Si ustedes googlean la definición de color, eso no existe, el color no existe. Y depende de cómo le vendan a uno, como le cuenten a uno la historia. Les cuento una historia que me causó mucha curiosidad hace años en Colombia en un noticiero, de esos amarillistas. Resulta que una niña, por allá en el distrito de Agua Blanca, en Cali, en una zona que es pues, muy pobre, es, digamos, una zona muy de estrato muy bajo, la niña tuvo un bebé y entonces la noticia por televisión salió que esa niña había vendido a su bebé en 20,000 pesos. Así lo presentó el noticiero, ¿sí? Cuando yo me puse a investigar el tema, porque me causó curiosidad, resulta que esa niña era de una familia muy pobre y ella no tenía con qué darle nada a su bebé, entonces ella, en medio del desespero, cuando tuvo su bebé, se la regaló a una vecina, sí, y la vecina le dijo, listo, yo se la cuido, y se la dejó, y la vecina la vio tan mal, o sea, pues sí, como en una condición tan precaria que le regaló 20,000 pesos. Entonces la noticia, mire cómo la pueden vender, es que la niña vendió su bebé por 20,000 pesos. Otras niñas en otras esferas no la venden, simplemente ¿qué hacen? La empacan en una bolsa negra y la echan a la basura, ¿cierto que sí? Entonces, para mí, la niña obró bien, ella obró bien, sin embargo, el noticiero, digamos,
a los ojos del país la dejaron, mejor dicho, por el piso, la dejaron por el suelo, como una, sí, como una persona muy mala. Entonces, es el contexto en el que le vendan a uno las cosas, y ese contexto es lo que yo tengo que analizar, ese contexto. O sea, lo que a mí me cuentan una cosa, sí, pero venga, ¿cuál es el contexto? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar, y eso es lo que tenemos que, digamos, un día lograr, si queremos salir del embrollo en el que estamos metidos hoy en día, ¿sí? Ese individualismo tan tenaz, es como entender esas cosas en contexto y poderlas llevar a la realidad. ¿Algo más, muchachos? Pues, profe, yo no sé si sea un tema de interés, pero yo Danilo, ¿qué? Danilo Perlaza Herrera. Dígame, Bueno, Danilo. yo desde hace mucho tiempo he estado, eh, pues a mí me gustan mucho los videojuegos, ¿no? Entonces yo siempre he jugado un juego de una compañía que se llama Blizzard. Resulta que Blizzard es una compañía supermillonaria, tiene muchos empleados y últimamente la demandaron porque los superiores, o sea, los gerentes y los dueños de esa compañía, están abusando de las muchachas que trabajan allá. Y ya se han suicidado como 3 muchachas por eso mismo. Entonces, los gerentes o los superiores de Blizzard siempre se excusan en Twitter diciendo que lamentan mucho lo sucedido, que no sabían cómo había pasado. Bueno, se excusan. Y ellos, por ejemplo, para los juegos, ellos cobran mensualidad, ponen tienda dentro del juego y además de ello, cobran el juego. O sea, cobran dinero por donde sea. Y en ese momento, pues se detuvo el desarrollo de todos esos juegos, pues obviamente porque están protestando dentro de la empresa. Y ellos siguen cobrando así, común y corriente, y no están desarrollando nada. No sé si sea moral seguir usando esos productos de ellos, aunque también hay muchas compañías, pues dentro de eso de los videojuegos, que explotan a los empleados hasta más no poder y ponen tiempo de entrega absurdos y los explotas trabajando. Ellos trabajan por ejemplo, de 7 de la mañana hasta 11, 12 de la noche. Son unos horarios todos extensos. Ya he finalizado, profe. Danilo, muchas gracias. Sí, digamos que de cara a la responsabilidad social, pues eso no debería existir. Y nosotros deberíamos tener, digamos, la capacidad como consumidores de castigar, digamos, ese tipo de conductas. Deberíamos, ¿cierto? Pero pues una de las falencias grandes que tenemos nosotros como seres humanos es la capacidad de cohesión, la capacidad de pensar colectivamente. Por ejemplo, nosotros tenemos ese problema. El problema de nosotros básico en Colombia es ese, es que nosotros pensamos individualmente y no colectivamente. Y eso nos tiene en el embrollo en el que estamos. Deberíamos, claro, si hay una empresa que está haciendo una práctica, se está demostrado, deberíamos castigarla. ¿Cómo la castigamos? Pues no compremos sus productos, simplemente. ¿Sí ve? Por ejemplo, ¿qué hacen en Europa? Cuando una empresa colombiana va a exportar hacia Europa, pues le piden un certificado ambiental. Y con unas condiciones especiales. Muchos le están diciendo, mire, si usted no cuida el medio ambiente, si usted no es responsable socialmente, si usted no es, yo no le compro, y ya, y esa sería como la solución. Pero pues realmente para nosotros es un poquito difícil, vuelvo y le repito, porque no tenemos esa mentalidad colectiva, nosotros tenemos una mentalidad supremamente individualista. Mejor dicho, si nosotros vivimos del
no me afecte, pues sí, si afecta al vecino, que afecta al vecino. Por ejemplo, cuando uno piensa aquí en las tragedias, las inundaciones, eso es por allá en Putumayo. Los temblores, eso es por allá en Santander, eso por aquí no pasa. Entonces, no tenemos una mentalidad colectiva, o sea, mientras a mí no me pase nada, pues bueno, pues, sigamos ahí normal. Es más o menos lo que ocurre. Muchas gracias, Danilo. Listo, muchachos. Pues, profe, yo quería como hacer un aporte, pues digamos que para mi caso personal, por lo menos que yo actualmente trabajo en una empresa de desarrollo, entonces ¿Una empresa de qué? ¿De qué? de desarrollo de software, Desarrollo de software, sí. ¿sí? Y pues complementando un poco lo de los abusos y ese tipo de cosas, digamos que uno cree que pues nunca ya llega la hora a uno, ¿no? Como el pensamiento que uno tiene, pero uno dentro de este mundo, cuando llega el momento de enfrentarse a grandes cargos, por decirlo así, uno se da cuenta que las empresas o las grandes corporaciones siempre tienden a comprar mano de obra más barata, personal, y, y eso genera conflicto interno dentro de las propias compañías porque abusan un poco de los salarios bajos y, y creen que así va a funcionar siempre, ¿no? Por decirlo así, hasta que se rebotan como las personas. Luego, en caso de que son compañías que son de otros países y compran mano de obra barata en Colombia y si piensan que por ser del extranjero siempre van a tener la autonomía de, como son multinacionales, podemos pagar barato personas buenas y, y eso genera que uno se cansa de las compañías, de las grandes corporaciones más bien. Y ahí aplica lo de querer ayudar más bien a pequeñas empresas y, y no siempre irse por tendencia de empresas muy grandes que al final le pagan mal a uno. Gracias, Carlos. Ujú. Luis. Profe, pues ahí aportando al tema, a veces también las compañías se encargan de que los mismos empleados se aburran en el sentido de que quieren que un solo empleado cumpla varios procesos o varias funciones dentro de la empresa. Entonces, lo que hacen es recargar al empleado al llevarlo al límite de las funciones y no poder hacer ninguna de las funciones que le encargaron de manera correcta. Listo, gracias, Luis. Danilo. Profe, eso también pasa acá en Colombia. Por ejemplo, un ingeniero de sistemas de un ejemplo de Inglaterra o de Estados Unidos gana un salario superior al de acá, ¿no? Pero cumple prácticamente las mismas funciones que un ingeniero colombiano. Entonces, yo he visto que esas empresas contratan a gente así por teletrabajo, ingenieros, para que hagan lo mismo que hace un ingeniero allá en sus países de origen, ¿no? Y les pagan pues un salario que acá en Colombia pues sería bueno, pero en los países de allá sería un salario mediocre, por así decirlo. Sí, eso se ve mucho. Ahorita, y sobre todo ahorita, en este último año, digamos, con el teletrabajo digamos que se ha magnificado. Pues claro, porque obviamente por el teletrabajo, pues la persona tiene de pronto poca visión de cómo lo están, digámoslo así, explotando. Igual tiene un buen ingreso comparado con el ingreso promedio en Colombia, pues y entonces trabaja. Yo tengo un sobrino pues que trabaja así y, y pues sí, un día nos pusimos a hacer la comparación y pues no tiene, está lejos, mejor dicho, pero pues ellos lo aprovechan en el momento y seguramente muchas cosas se van a quedar así porque ustedes saben que no hay nada más, no hay nada más largo, digamos así, que algo momentáneo. O
sea, es como los impuestos. No hay nada más estable que un impuesto temporal. Y puede darse, pues, como el caso. Bueno, muchachos, vamos a arrancar entonces con un tema. Vamos a hacer conceptualización hoy de los proyectos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver un videíto que es muy corto, es de 8 minutos, y después lo trabajamos. Y después vemos otro que es de etapa para que saquemos lo que es conceptualización de proyectos como tal. No vamos a hablar de proyectos informáticos, vuelvo y le repito. Ya proyectos informáticos vamos a entrar luego. Ahorita estamos hablando, vamos a contextualizar o a conceptualizar lo que son proyectos como tal. ¿Qué es un proyecto? ¿Para qué se hace? ¿Cuáles son sus finalidades y tal? Y cuáles son las etapas, digamos, como generalmente aceptadas mundialmente como las etapas de un proyecto. Yo no sé si ustedes vieron de pronto una actividad que había ahí en la plataforma de una investigación sobre el PMI y el IPMA. Yo no les comenté, ¿cierto? No, profe, usted la semana pasada solamente tomó lista y se despejó y salimos. Pero yo la verdad la vine a ver ahorita como a las 5 de la tarde. Sí, yo también. A las 5, o sea que no la alcanzó a hacer. No. No, profe, la verdad no. Mentiras, no. No, sí, yo sé que yo no les comenté. Resulta que es que hay 2 institutos a nivel mundial que son, digamos, los más grandes en el tema de certificación en proyectos. Como les comentaba yo ahora 8 días, no hay una carrera, digamos, no hay una carrera de proyectos como tal. En ninguna universidad no hay una carrera que diga proyectos. Hay una especialización en algunas universidades, por ejemplo, en la Nacional lo hay una especialización en gerencia de proyectos. Creo que aquí también, no sé en dónde, aquí también la hay. Sin embargo, digamos, no existe como la carrera como tal, es más un empirismo, porque los proyectos son muy difíciles de enmarcar, digamos, sobre un derrotero, digámoslo así, como sobre una trazabilidad exacta, sino que todos son muy diferentes. Entonces, inicialmente vamos a hablar de la generalidad de los proyectos para después entrar a mirar ya lo que son los proyectos informáticos y ya comenzar a ir trabajando sobre los proyectos de cada uno y irle, digamos, inyectando partes de lo que vamos a ver en la temática del módulo. ¿Listo, muchachos? Vale, profe. Listo, profe. Bueno, vamos a ver un videito de un señor que es experto. No, claro, sí, no lo vimos, no. Ustedes me dicen que no vaya yo a repetirles por ahí cosas. No, profe. Vamos a ver entonces 2 videitos de este señor, se llama Julio Rodríguez. Vamos a mirar, vamos a ensayar cómo nos va con el sonido, ¿sí? Si nos va bien con el sonido, lo vemos así, y si no, nos toca compartir el link y que cada uno lo vea y después hablamos sobre el video, ¿vale, muchachos? Entonces ustedes me dicen cómo les va con el sonido. Esta edición del contrato de un compañero de don Julio Rodríguez, socio director de Banda Consultory. Muy buenas tardes, don Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Don Julio, en la última ocasión habíamos hablado de proyecto, nos habíamos podido referir, habíamos tenido tiempo para referirnos a una serie de cuestiones. ¿Cómo va el sonido? Yo escucho bien, profe. Profe, se escucha perfecto. Listo. Pero me gustaría repasarlas para refrescar un poquito la memoria. ¿Qué es en primer lugar un proyecto? Sí, un proyecto es normalmente un trabajo no repetitivo que requiere ser planificado con objetivos, con costes y con tiempos definidos. Un trabajo en el que normalmente participan diferentes recursos. Las características que tiene normalmente un proyecto es que es un trabajo de importancia que requiere esfuerzos de inversión encaminados a producir unos resultados que normalmente son de trascendencia. Requieren también medios importantes, variados, de distintas partes de la organización. Un proyecto tiene la característica normalmente de que es un trabajo discontinuo, con un objetivo,
con un inicio y con un final. Es decir, no se puede decir que una empresa esté trazando proyectos de forma constante para alcanzar sus metas, sino que hay determinados proyectos para alcanzar unas metas concretas, pero no es una actividad habitual. Efectivamente, bueno, hay determinadas compañías que se rigen principalmente por proyectos, las grandes consultoras, por ejemplo, ¿no? Aunque cada vez más en las organizaciones el enfoque hacia proyectos es más común. Lo que es cierto es que tendríamos que distinguir entre lo que son las actividades continuas, esas actividades cotidianas, esas actividades de tipo repetitivo, y luego tendríamos que pensar en otro tipo de actividades que no se pueden llevar a cabo desde un enfoque tradicional. Comentábamos el otro día, por ejemplo, la instalación de lo que puede ser una red de cajeros automáticos en una entidad financiera. ¿A quién correspondería abordar eso? ¿Al departamento técnico nada más? Pues no. Necesitaríamos gente del área de la sucursal, necesitaríamos gente del área de informática, del área administrativo-contable, de múltiples y diferentes áreas que deberían de contribuir con su trabajo a llevar a cabo el objetivo que se plantee, que es el establecimiento de esa red de cajeros automáticos. Esa es principalmente la idea del concepto de proyecto. Actividades discontinuas, actividades especiales que tienen que ser abordadas con múltiples recursos procedentes de distintas áreas de la organización. ¿Cuál es la importancia del proyecto en la empresa? Es otro punto que habíamos tocado también. Pero... Sí, los proyectos en la empresa cada vez tienen más importancia por lo que decíamos el otro día, precisamente porque hay que abordar determinadas actividades, hay que lograr determinados objetivos que desde un enfoque tradicional no se. Profe, creo que la presentación se... Creo que cayó el video. Se fue el video, profe. ¿Salió el profe o qué? Parece que sí, no sé. Esperemos si vuelve a entrar, de pronto para arreglar el video se salió. Compañeros, ¿sí vieron el WhatsApp? Ah, que se le fue la luz al profe. Exactamente.
Jóvenes, Hola, Profe. profe. listo, sigamos entonces. El concepto de proyecto tiene un efecto dinamizador en los equipos de trabajo. A la gente nos gusta movernos por objetivos. Luego hablamos de la fuerza de las fechas límite, ¿no? Cuando normalmente nos marcan una fecha determinada en la que tenemos que conseguir determinados hitos, bueno, pues eso mueve hacia la acción, mueve determinadas conductas que mejoran el rendimiento dentro de las organizaciones. Cada vez más, el concepto de proyecto yo creo que cada vez está más implantado y cada vez más organizaciones están tomando iniciativa de conformar proyectos para llevar a cabo determinados hitos, determinadas actividades. Normalmente, cuando hablamos de objetivos de un proyecto, ¿de qué clase de objetivos estamos hablando? Bien, los objetivos son triples. Hablamos de un objetivo de resultados, queremos lograr determinado resultado con la ejecución de estas actividades discontinuas. Hablamos de un objetivo de plazos. Todo proyecto lleva implícito unos plazos determinados en los cuales hay que abordar pues, ese conjunto de actividades para el logro del objetivo. Y hay un tercer objetivo que es, bueno, hablábamos de costes también, ¿no? Plazo, costes y resultados. Bien importante mencionar que si no se consiguen los tres objetivos conjuntamente, los proyectos fracasan. De nada nos sirve obtener determinados resultados si es en un tiempo desproporcionado o con unos costes fuera totalmente, digamos, de los presupuestos iniciales, ¿no? Normalmente los proyectos en términos de tiempo y de costes se suelen desviar bastante. En términos de resultados, la desviación puede ser bastante más dramática. Estamos hablando de conceptos básicos de calidad del producto final que se entrega. Vamos a poner un ejemplo práctico. Hablemos de las obras de la M30, que sabemos que cada día de retraso el coste puede suponer cantidades extraordinarias de dinero, ¿no? En el momento en que estamos hablando de una desviación del plazo, simplemente del plazo temporal, cambian, por supuesto, los costes y obviamente los resultados. Sí, el problema, haciendo referencia a este ejemplo que estás diciendo tan de actualidad, es que los impactos en plazos normalmente no se cuantifican. Pero ahí tendríamos unos costes. Podríamos hablar de costes de oportunidad. Sí. Podríamos hablar de, bueno, pues molestias que genera la gente. Todos de alguna forma vivimos este tipo de molestias. Eso lo que pasa es que al final no se cuantifica. Luego cuando hablemos de los estudios de viabilidad pasa un poquito lo mismo, ¿no? Hablamos en términos generales de resultados, los logros que se van a obtener, pero nos olvidamos de elementos básicos como es los tiempos, y los costes no se olvidan tanto, pero los tiempos al final tienen implicaciones económicas. Todo en la vida se paga con tiempo y el tiempo como tal tiene un coste. Bueno, pues tendríamos que ser un poquito imaginativos, ver qué tipo de indicadores de gestión nos afectan este tipo de desviaciones, y al final todo es cuantificable, claro que sí. En las obras de la M30 pues no es lo mismo la entrega de la obra en este mes que la entrega de la obra dentro de un año, ¿no? Claro. En términos de impacto medioambiental. Por supuesto, hay muchísimos factores que influyen. Entonces, nos olvidamos normalmente, nos quedamos con los objetivos de resultados, hemos logrado tal cosa. Sí es cierto que a veces en aras de ser eficaces nos olvidamos de la eficiencia, es la discusión eterna, ¿no? ¿Qué prefieres, ser eficaz o ser eficiente, ¿no? Bueno, yo siempre contesto lo mismo, me gustaría ser eficaz a la par que eficiente, no podemos olvidarnos de los dos elementos. Eficacia nos habla del logro de los resultados y la eficiencia nos habla de la utilización de los recursos para el logro de los resultados. De nada nos sirve ser tremendamente eficientes si los resultados que estamos buscando están totalmente fuera, digamos, o en otro sentido totalmente distinto a lo que estamos pretendiendo lograr. Entonces, bueno, quedémonos con la idea de, al final, tanto los plazos como los costes tienen implicaciones económicas, y los resultados en términos del proyecto no es lo único que tenemos que lograr. ¿Cómo se conceptualiza un proyecto, don Julio? Bueno, qué buena pregunta. Vamos a ver, todo proyecto parte de una oportunidad del proyecto. ¿Cuál es la razón de ser de este trabajo? El otro día mencionábamos los proyectos internos en la organización con recursos propios son gratuitos. Bueno, pues es obvio que no.
en términos de coste de mano de obra que estamos utilizando en ese proyecto y en términos incluso de coste de oportunidad. No es lo mismo que dediquemos nuestros recursos a unas cosas que a otras, ¿no? Entonces, conceptualizar un proyecto, podríamos hablar de un índice, un guión que todo proyecto debería de ser cumplimentar por escrito, además previamente a ser arrancado. En primer lugar es la oportunidad del proyecto. Y la oportunidad tiene que ver con la viabilidad, y la oportunidad tiene que ver con los resultados finales esperados. ¿Cuál es la razón de ser? ¿En qué va a contribuir este proyecto a la empresa? En segundo lugar, la definición clara de un objetivo del proyecto. Y los objetivos, el otro día mencionábamos que tendrían que ser tangibles, medibles, realizables. Tendríamos que hablar también del enfoque. Bueno, tenemos un objetivo. ¿De qué manera vamos a abordar este trabajo para lograr ese objetivo? No hay una misma manera, hay diferentes maneras de enfocar nuestro trabajo. Luego el alcance, es decir, bueno, una vez que tenemos el enfoque más o menos definido, con las grandes actividades que hay que hacer, bueno, ¿hasta qué punto vamos a trabajar, vamos a desarrollar ese tipo de enfoque? Hay en las grandes consultoras, en las empresas que nos dedicamos a la venta de servicios, es precisamente donde se nos van los márgenes. No es lo mismo estar un mes trabajando que 2 meses para el mismo proyecto. El equipo de trabajo, ¿cuáles van a ser los recursos que vamos a utilizar en este proyecto? Una metodología de trabajo, si es que existe, también sería preciso mencionarla en ese documento inicial de presentación del proyecto, en esa conceptualización inicial del proyecto, un presupuesto económico, lógicamente, y bueno, pues otra serie de elementos que puedan contribuir. Pero vamos, básicamente yo creo que esos serían el índice propio que nos ayudaría a conceptualizar lo que es un proyecto. Y el título del proyecto, se me olvidaba, todo proyecto tiene que tener un título lo suficientemente sugerente, pues bueno, que unifique, de que de alguna manera alinee al equipo de trabajo en pro de esa idea que se está avanzando. Igualmente importante, me imagino, tenemos 1 minuto y medio antes de pasar a la publicidad, en fin, a la publicidad, a las noticias, es definir lo que es un cliente, ¿no?, para un proyecto. Hay que tenerlo muy claro. Sí, mencionábamos el otro día que si no tenemos un cliente claramente identificado, tenemos que buscarlo, inventárnoslo, decíamos el otro día. Sí. Y con nombres y apellidos, no vale que mi cliente está en la empresa. El cliente es clave. El cliente normalmente es el que te ayuda a definir cuál es el alcance. El cliente es el que te aprueba el presupuesto económico. El cliente es el que da el seguimiento a tu proyecto. El cliente es el que, bueno, pues de alguna manera toma decisiones importantes que puedan afectar al alcance del proyecto. No me creo esa gente que me dice, no, es que mi proyecto, el cliente soy yo, o el cliente es mi jefe. Es difícil entenderlo, porque lo que no puede ser es juez y parte. El cliente debe ser alguien externo al proyecto, al cual le rindamos cuentas periódicamente de cuáles son los objetivos, el logro de los objetivos que mencionábamos antes en términos de resultados, de plazo y de coste. El cliente es clave para cualquier proyecto. Por supuesto, don Julio. Pues si le parece bien, vamos a hacer ahora esa pausa para las noticias y en 5 minutos volvemos. Esperamos verles ahora. Listo, muchachos. Sí, profe. Bueno, vamos a conceptualizar, digamos, lo que es el tema de proyecto como tal. ¿Quién me dice qué es el proyecto como tal? ¿Qué es un proyecto? Profe, por lo que dice, es un tiempo, tiene un inicio y tiene un final. Es un enfoque sobre proyectos en común. Tiene unas actividades tradicionales, son múltiples áreas para generar un proyecto. La raíz principal del proyecto son los objetivos y los plazos que vamos a tener sobre ese proyecto. Vamos a tener unos costos y un plazo de resultados. Entre más tiempos y más desplazamientos de tiempo, vamos a tener unos costos y el resultado final va a ser la calidad. En los costos vamos a tener unas oportunidades, que es lo primordial. Vamos a tener recursos, si vamos a sacar recursos propios o vamos a sacar recursos externos. Los objetivos deben de ser tangibles, medibles y realizables.
Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Algo más, muchachos? Y pues dentro de los proyectos intervienen varias partes de una organización, no solamente la parte de que va a desarrollar el proyecto como tal, sino que tienen que intervenir varias partes de la organización. Me imagino que recursos humanos, algo sobre caja menor, facturación, todo ese tipo de temas. Y proyectos son más viables cuando son empresas más medibles a ser más grandes para que sea más productivo tener un proyecto e invertir en todo lo que se necesita para crear un proyecto. Gracias, Carlos. ¿Algo más, muchachos? Profe, él también dice pues que es algo que no es como repetitivo, ¿cierto? Algo que es secuencial, sino pues que es algo que se va dando según también las necesidades que vaya teniendo la compañía. Pero pues también aclaraba un poco de que ahora, digamos, él hablaba como de unas empresas de consultoría que son las que más lo utilizan, pero ahorita hay empresas más, organizaciones que han venido utilizando más el concepto por proyectos para su desarrollo. Gracias, Radamel. Profe, cuando el señor del video mencionó que hay que crear el cliente, pues eso es como las empresas que le crean a uno la necesidad de tener tal cosa. Eso es, por así decirlo, así lo entendí yo. Pues, a ver, digamos que en esa parte no es muy clara sobre el tema del cliente del proyecto, porque, a ver, sí, cuando él habla de proyectos internos de una empresa, pues obviamente el cliente pues, será la gerencia general, ¿cierto? Por decir algo. Hay una empresa que tiene que produce software, por ejemplo, ¿sí? Entonces, necesita mejorar un proceso en la línea. Entonces, cuando son internos, pues obviamente, ¿qué pasa? Pues algún ingeniero le dirá a la gerencia, hombre, mire, esto lo podemos mejorar de esta manera, pero pues obviamente hay que invertir unos dineros en esto. ¿Cómo calculo yo, digamos, la utilidad? Porque estamos hablando de proyectos productivos en un proyecto interno, pues en la diferencia, por ejemplo, en la disminución en costos, digo yo, o en la mejora en la utilidad, o bueno, en mercadeo, en muchas cosas, con y sin proyectos, ¿cierto? Es decir, mire, estamos trabajando de esta manera, estamos obteniendo estas utilidades, si lo hiciéramos de esta otra forma, ganaríamos este dinero, y esa sería la retribución, digamos, o la utilidad que obtendría la empresa implementando ese proyecto. En ese caso, el cliente pues sería también interno. Lo que pasa es que también, por ejemplo, usted, Danilo, es un ingeniero que trabaja desarrollando software, ¿cierto? Entonces usted puede diseñar un programa, no sé, la verdad, ustedes saben que yo no soy experto en eso, yo soy administrador de empresas, y se lo puede ofrecer a un tercero, ¿cierto? Decir, venga, yo tengo este proyecto, está evaluado, está estudiado y tal, tiene buena aceptación, pero no tengo el capital, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo se lo vendo a un tercero, ese puede ser el cliente. Entonces, cuando él habla de inventarse el cliente, pues bueno, es un poquito, digamos, coloquial, como lo dice él, pues de pronto coloquialmente, no sería tanto como inventarlo, sino como conseguirlo, ¿sí? Como saber a quién vendérselo, pues porque usted no se va a sentar a realizar un proyecto, a organizarlo, a evaluarlo, a darle viabilidad, simplemente porque, ¿cierto? Porque le gustó, no, usted persigue o desarrollarlo usted mismo, o vendérselo a alguien, ¿sí? Es como la idea que él quiere transmitir ahí, y le entiendo yo, ¿cierto? Porque la verdad es que es un poquito raro decir que me tengo que inventar el cliente. ¿Algo más? Yo lo Sí. tomo en el sentido, por ejemplo, en el final que él dice que sobre el cliente. Él dice que debe tener un nombre. ¿Por qué un nombre? Porque es que él al final dice que no tomarlo como una empresa, sino que tenga un nombre y un apellido, porque siempre la mayoría va para tal empresa, sino que esa empresa tenga un nombre y un apellido.
Es lo que él dice. Sí, tal vez, no sé, ahí hay un poquito de dualidad en el concepto del nombre y el dueño del proyecto, pues puede ser, digamos, sí, pueden haber varias interpretaciones aquí. Carlos. Bueno, es que desde mi conocimiento, sí, o sea, como dicen ustedes, cuando son proyectos internos, puede ser tanto para la misma empresa, para conseguir un bien, pero para su software, para mejorar, está hablando de empresas de software para su propio mejoramiento, o también hay proyectos internos de tipo que se venden después. Se puede catalogar como un proyecto interno y después el software que se desarrolla, a pesar de que es interno, se vende a un tercero. ¿Por qué? Porque lo digo porque en mi caso, pues ya yo participé en un proyecto así, para una compañía. Era un proyecto interno de la compañía, pero después se vendió a un tercero, porque era para el desarrollo de una plataforma. Entonces yo creo que lo que se refiere él es a eso, que porque debe tener un nombre, porque a pesar de que pueda ser interno para la propia compañía, después puede ser aprovechado para clientes, para otros clientes o implementación de otros clientes después, desde mi punto de vista. Sí, Carlos, es un buen punto, sí, claro. Obviamente como para efectos de mercadeo, pues obviamente es mejor que tenga un nombre, ojalá sugestivo, digamos, para poder vendérselo a otra empresa como tal. Johnny. Profe, pues a mí me llamó la atención los objetivos del proyecto, que son los resultados, el plazo y los costos, y que uno de los más importantes son los plazos. Sí, Johnny. Ya. Sí, señor. Bueno, sobre los objetivos es importante, digamos, es como el cuy del asunto, es como lo más relevante que tiene un proyecto, eh, porque obviamente él tiene una finalidad, todo proyecto tiene que tener una finalidad, solucionar un problema, eh, aprovechar una oportunidad, bueno, puede tener muchas razones de su origen. Cuando hablamos de objetivos, él, digamos, él habla de objetivos de costos y objetivos de tiempo, hablando de eficiencia. Y hoy en resultados hablando de eficacia. Entonces, ¿qué sería la eficacia para el proyecto? De cómo poder lograr cumplir los objetivos que se proponen. Sí, pero digamos digamos que él habla de tres objetivos: costos, tiempo y resultado. Cuando hablamos cuando hablamos de eficacia, ¿hablamos de qué? Del tiempo ¿De qué? que hizo el resultado. De resultados, Sí, sí. del Él tiempo de habla, desarrollo. Sí. no, No, sería cuando habla de eficiencia, ¿no? costos y de tiempo, habla de eficiencia, ¿cierto? La eficiencia es el Eso. Y uso cuando de... habla de resultado, es eficacia. Cuando a mí me contratan, digamos, para construir de algo, no sé, una silla, por ejemplo, pues yo digo, bueno, la voy a construir en 8 días y el costo va a ser de 100.000 pesos. Está listo. Esos son los objetivos. Y resulta que sí, se logra, ¿cierto? Se hace la silla en los 8 días con el presupuesto inicialmente proyectado, ¿cierto? Entonces, en ese caso, hablamos de que se es eficiente, se es eficaz porque se logra el resultado, ¿cierto? El resultado es construir la silla. Y se es eficiente porque se utiliza el tiempo y se utilizan los recursos. Discúlpenme un segundito, por favor.
Pero a pesar de cumplir esos 3 objetivos, hay un objetivo adicional que nosotros debemos tener en cuenta y él también lo menciona. ¿Cuál sería? O sea, se construyó la silla en los 8 días con el presupuesto planeado. O sea, se fue eficaz y se fue eficiente a la vez. ¿Qué faltaría? ¿Venderla o qué? ¿Cómo? ¿Venderla? No. Otro objetivo, digamos, él lo menciona también ahí. Lo que pasa es que no lo coloca, digamos, en el centro, sino que lo menciona tangencialmente. Unos medios realizables. ¿Cómo? Unos medios realizables. Sí, también, pero hay un objetivo tercero, digamos, que puede ir allí, además de la eficiencia y de la eficacia. ¿Qué más se necesitaría? ¿Qué necesita esa silla para ser completa? Tener una calidad, un resultado. Exacto, la calidad. Él lo menciona tangencialmente, pero es un objetivo de calidad. Es decir, no es válido hacerla en 8 días con el presupuesto y tal, pero que la silla no sirva. Ha pasado en muchas partes. Miren lo que pasó, por ejemplo, con Chirajara, con el túnel de la línea, bueno, con muchos proyectos grandes en el país que no han tenido el objetivo de calidad. Claro, el objetivo de calidad es importantísimo, porque pues no se vale, ¿cierto? Si a mí me contratan, por ejemplo, para hacer así, yo la hago, sí, pero resulta que así ya a los 8 días se quiebra, se revienta y tal, pues sí, yo fui eficiente y fui eficaz y que no logré nada porque la silla no tuvo la calidad. Es como eso. Entonces, a él, digamos, le falta un poquitico porque eso también hay que tenerlo en cuenta en los proyectos. Ustedes saben que hay proyectos de ejecución muy larga, 5 años, 10 años, 20 años, que hay que estar revisando, que hay que estar modificando, que hay que estar innovando. Obviamente, pues dependerán de la calidad también. Luis. Luis levantó la mano. Bueno, muchachos, sobre el video, ¿algo más? Probes, por ejemplo, como yo veo que en las empresas del Estado ya ellos tienen una página que se llama que Colombia Compra Eficiente y Sí. digamos todas las compras que hagan, contratos y bueno, todo lo que tenga que ver con proveedores y contratistas del Estado debe ser por ahí, pero ahí digamos no se cumple lo que usted nos está explicando, porque por ejemplo ellos licitan y muchas veces escogen, digamos, lo más barato, que es como más o menos lo que siempre tiran a hacer, pero resulta que muchas cosas que compran por ser las más baratas no son, pues en este caso, como las pertinentes o digamos, lo mejor pues que se necesitaría, digamos, yo trabajo en el SENA, entonces hay veces compran algunos materiales, pueden ser tecnológicos o cosas de pronto de infraestructura y uno ve que no es lo mejor y resulta pues que eso se ve, digamos, reflejado en una atención final a un cliente como tal o a un ciudadano que va a pedir los servicios y un ejemplo, usted le tienen computadores que son obsoletos, malos o que compran algo que no es digamos, de buena calidad y pues eso representa retrasos en la atención a un ciudadano, a un empresario, bueno, a cualquier tipo de servicio que tenga la empresa como tal. Así, eso es muy normal que se dé, que digamos lo que ha pasado con los derrumbes de los edificios y todo eso, pues que obviamente pues vienen a echarle la culpa al arquitecto, pero el arquitecto no tiene la culpa, el que tiene la culpa es el calculista que decide meterle menos hierro y más arenita, pues para que la utilidad sea más alta, ¿cierto? Y resulta que pues después se ven los resultados catastróficos en esas construcciones. Pone esa utilidad y se queda con una parte. Sí, claro. Sí, eso es es así. eso Profe, es, sí.
Como experiencia en la empresa en la que yo trabajo, pues nosotros vendemos moldes para panadería industrial y una vez nos llamaron un sargento, no recuerdo de dónde, pues para la parte de los casinos de ellos necesitaban surtirse de moldes de bandejas para panadería y nosotros pues hicimos toda la gestión, toda la licitación y todo muy bien y a lo último lo que nos dijeron era, vea, factúrenme tanto pero realmente ustedes me los venden al precio que es, o sea, suben un poquito el valor. Y nosotros no podemos hacer eso porque nosotros pues, estamos en una zona franca y tenemos muchos entes que nos controlan. Y mi jefa automáticamente cerró comunicación con el caballero y pues increíble no, pues tenemos a decir que increíble porque pues estamos en Colombia, pero No, eso es así. No, sí, También he tenido no clientes le así. parezca increíble, hombre, que eso es muy normal aquí que pase. Y un sargento, y es me imagino que debe ser el gerente de los casinos de suboficiales. Sí, Claro, él claro. necesita sacar dinero y aprovecha que está a cargo de esa gerencia. Sí, esa es la filosofía de nosotros. ¿Cuál es la filosofía de nosotros? Se llama el CBY. ¿Qué traduce? ¿No lo han escuchado? No, profe, la verdad no. El CBY es el cómo voy yo. ¿Sí me entiende? Esa es la frase de todo colombiano. Le proponen un negocio de cualquier cosa. Bueno, ¿y yo cómo voy ahí? ¿Sí me entiende? O sea, ¿cómo voy yo? ¿Cuál es Ah, sí, así es. cuál es la comisión? ¿Sí me entiende? Sí, eso es cultural de nosotros y pasa en todo tipo de proyectos como tal. Digamos, en la conceptualización de proyectos, cuando habla el señor sobre los objetivos y todo eso, pues obviamente sí, eso es una teoría y es, como les digo, es una dinámica que tienen los proyectos como tal, pero pues en últimas, pues viene la mano del hombre, la malicia indígena nuestra y tal, y entonces ahí se termina por dañar el proyecto como tal. Pero pues si fueran concebidos y evaluados y ejecutados de la manera correcta, pues no habría ningún problema. Pero vuelvo y les digo, pues estamos en Colombia y así es aquí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, algo más, muchachos. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un recesito de 15 minutos. Volvemos, vemos el otro video sobre las etapas es también con Julio Rodríguez, sobre las etapas, digamos, generalmente aceptadas en los proyectos. Hablamos un poquito sobre eso, vemos una parte del módulo y ahí terminamos. Listo. Vale, profe. ¿Vale, profe? Listo, entonces en 15 minuticos nos vemos, muchachos. Listo.
compañeros. Sí, profe. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema. Vamos a ver el otro video de Julio Rodríguez que habla sobre las etapas aceptadas sobre los proyectos y seguimos conceptualizando sobre eso. Listo, muchachos, vamos a verlo entonces. Les comparto pantalla y después hablamos sobre él. Pues seguimos en compañía de Julio Rodríguez, socio director de Abanda Consultores. Acabamos de hacer una pausa y teníamos previsto seguir con la cuestión de las etapas del proyecto. Julio, ¿qué etapas conforman en general un proyecto? ¿O normalmente hay diferencias entre un proyecto y otro a la hora de...? Bueno, es importante, la primera diferencia es si estamos hablando de un proyecto interno o de un proyecto externo. Sí. ¿No? Todo proyecto externo tiene unas características que lo diferencian sobre todo en esta fase preliminar y es la labor comercial. Sí. Hablaríamos de la fase preliminar o la fase comercial del proyecto, ¿no? Sí. En esa fase comercial del proyecto, lógicamente lo que tenemos que hacer es convencer a nuestro cliente para abordar un proyecto. No quiero decir que los proyectos internos no tengan esta fase, pero bueno, las características de la etapa comercial cuando un proyecto es externo es distinta, ¿no? Hay una planificación, hay una búsqueda del cliente, hay una presentación, hay una negociación, finalmente hay un cierre formal. En las fases, en los proyectos más internos, eso no sucede. Bueno, se trata de conceptualizar, porque claro, cuando hablamos de proyectos, estamos hablando de proyectos de distintas naturalezas, ¿no? Proyectos informáticos, proyectos de infraestructura, el lanzamiento de un producto es un proyecto, la construcción de una carretera es un proyecto, ¿no? Entonces, generalizar, como decíamos antes, existe una metodología genérica para aplicación a los proyectos, aunque existen conceptos básicos que son los que se pueden aplicar a todos, ¿no? Entonces, podríamos hablar de una primera fase de planificación del proyecto, es una fase de preparación, de organización, de estimación. Normalmente la búsqueda de resultados inmediatos hace que la gente obvie esta fase de planificación cuando la planificación es clave. Siempre decimos que mucha gente cree que planificar se hace para ver si se acierta o no se acierta y luego el acertar o no implica determinadas frustraciones. Yo creo que la planificación sobre todo se hace para anticiparse, para ver qué recursos vamos a necesitar, para ver qué tipo de problemas. Luego si se acierta o no, pues bueno, el devenir del proyecto ya dirá, ¿no? Es una fase que no termina nunca, esta fase de preparación, de planificación. Continuamente estamos revisando nuestros planes. Una cosa es planificar y otra cosa es programar. Planificar es definir más o menos las cajas de las actividades que se van a abordar. Programar ya es decir en qué momento, con qué recurso concretamente. Yo creo que en esta fase de preparación, de planificación, es donde se fragua verdaderamente el éxito de los proyectos, ¿no? Luego hablaríamos de una segunda fase, que es la fase de ejecución, es donde existe un conjunto de actividades, tareas, que suponen esa realización del proyecto, supone sobre todo gestionar recursos, esta segunda fase, y luego hay una fase de entrega, puesta en marcha, que bueno, ahí normalmente no termina el proyecto termina con el siguiente paso, ¿no? Todos los proyectos dan lugar a unos próximos pasos, a futuros proyectos. Digamos que en términos generales estas podrían ser las 3-4 etapas por las que pasaría cualquier proyecto. Y si hablamos en términos de viabilidad, es un término al que hacíamos referencia al principio del programa. ¿Cuándo deben realizarse los estudios de viabilidad del proyecto? Depende de la envergadura del proyecto. Proyectos que implican grandes inversiones económicas, lógicamente llevarán estudios profundos de viabilidad, ¿no? Normalmente los proyectos que acometemos en las empresas, pues hombre, los estudios de viabilidad que se suelen hacer suelen ser... Se hacen dentro de unos límites, ¿no? Efectivamente, no podemos pasarnos más tiempo estudiando la viabilidad, porque luego muchas veces no, siempre, la viabilidad está conformada pues, por una línea de ingresos menos una línea de gastos o costes, ¿no? Que finalmente son los que te dan los resultados, que proyectados, bueno, pues... dicen si interesa o no interesa hacer una inversión en ese proyecto, ¿no? Y la dificultad precisamente está en la proyección de esos resultados, de esos ingresos, ¿no? Que de alguna manera pues a veces es muy difícil de cuantificar, ¿no? Yo al menos lo que sí sugiero es que en ese índice conceptual del que hablábamos antes, de oportunidad del proyecto, que era el primer capítulo, al menos reflexionemos sobre ello, ¿no? Si no somos capaces de cuantificarlo, que al menos identifiquemos cuáles son esos resultados esperados con los que vamos a contribuir con la realización de este proyecto, ¿no? A partir de ahí, Es una forma de guiarse, me imagino, de no estar
no ir vagando por un mundo etéreo, sino saber a dónde hay que adherirse, ¿no? Efectivamente, y sobre todo es un elemento que te ayuda a justificar el por qué abordar un proyecto, ¿no? Sí. Luego, dentro ya del propio desarrollo, lo que tenemos que identificar, bueno, pues son aquellos los indicadores de eficacia, ¿no? Sí. Volvemos otra vez al concepto de eficacia, eficiencia, ¿no? Es decir, aquellos elementos, volviendo al ejemplo que ponías de la M30, bueno, pues en el desarrollo del proyecto, ¿cuáles son aquellos indicadores que de alguna manera, bueno, pues demuestran que efectivamente estamos logrando o no estamos logrando los objetivos que nos estamos planteando? Lo que no nos puede pasar es que nos pasemos 8 meses o 12 meses o 3 años haciendo un proyecto y hasta el final no veamos si realmente estamos o no orientados a objetivos, ¿no? Análisis básicos, un análisis de coste-beneficio, un análisis de la rentabilidad del proyecto. Yo creo que eso es un ejercicio que debe hacerse de forma previa, ¿no? Donde definamos unos objetivos medibles, como decíamos antes, explícitos, tangibles, y luego a partir de ahí seamos capaces de identificar, bueno, pues cuáles son esos costes, que son fáciles de identificar, pero sobre todo proyectar esos ingresos que finalmente nos demuestren que el proyecto es viable en términos de resultados. Esa sería la idea. ¿Puede aportarnos, Julio, alguna idea adicional en referencia a la organización y la preparación de un proyecto? Sí, una vez que ya el proyecto está vendido, una vez que el proyecto arranca, hablamos de esa fase preliminar de planificación. Hombre, yo creo que aquí es clave el jefe de proyecto, de nuevo, junto con el cliente, que revisen cuáles son los objetivos, que revisen de alguna manera cuáles son esos resultados que se esperan obtener, sobre todo para acabar de ajustar posibles diferencias, ¿no? Por otro lado, una vez que arrancas el proyecto, lo primero a lo que te tienes que abocar como jefe de proyecto es a una definición exhaustiva de las distintas actividades que se tienen que realizar. Ahí hablaríamos de la matriz de actividades por un lado y por otro lado la matriz de recursos, responsabilidades. Se trata de decir qué es lo que se va a hacer, quién lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Sí. Dentro de lo que es la fase de organización del proyecto, la clave está en el concepto de prelaciones o prioridades, ¿no? Bueno, pues las actividades que hay que ir haciendo, por eso está el jefe de proyecto, es el que las actividades que se van haciendo tienen que ser definidas en un marco de prioridades. El jefe de proyecto ha de tener muy clara cuáles son las prioridades que hay que abordar para lograr esos objetivos que estamos planteando, ¿no? Los recursos que se van a utilizar, es bien importante al principio definirlos, seguramente habrá que negociar con otras partes de la organización, con otras áreas, ¿no? Los porcentajes de participación en el proyecto. Ahí es normalmente donde suelen surgir los principales conflictos a la hora de gestionar proyectos. Y luego los plazos, los costes, acabar de definirlos bien. En la organización de un proyecto yo creo que esos son los elementos claves que hay que abordar al principio, dar seguimiento y, bueno, en último término, pues también saber cuantificar y cerrar. Y en cuanto a técnicas de planificación, ¿qué es lo que más se recomienda para llevar a cabo un proyecto? Bueno, son conceptos básicos, ¿no? Se trata de, una vez que has identificado las actividades que tienes que llevar a cabo, bueno, pues definir cuál es la ruta crítica, que en términos, digamos, más cotidianos es cuáles son aquellas actividades que son críticas dentro del proyecto, porque llevan más tiempo o porque las personas que lo tienen que hacer disponen de menos tiempo para abordarlo. Un ejemplo concreto, en la construcción de un autobús, un elemento crítico podría ser lo que es la instalación de las ventanas, ¿no? Que puede llevar X meses la preparación, ¿no? Con lo cual, la ruta crítica, la definición de holguras, hay actividades que no son críticas, pero que tienen cierta holgura, pero que luego, por el devenir del proyecto, los plazos se van menguando y se convierten en actividades críticas. Técnicas, pues depende del tipo de proyecto, pero desde lo que puede ser poner un calendario encima de la mesa y tratar de poner en cada día qué tipo de actividad, hasta grafos que se pueden organizar gráficamente para identificar caminos críticos, y luego existen herramientas en el mercado como el Microsoft Project que te puede ayudar, pero no nos olvidemos que esas son herramientas que nos ayudan a planificar, a dar seguimiento, a planificar. Mucha gente se confunde y convierte la herramienta en el elemento principal del proyecto. Y la herramienta, como tú bien dices, no es el fin, sino es el medio que te va a ayudar, ¿no? A planificar, a organizarte, a dar un mejor seguimiento a los proyectos. Julio, ¿cómo se puede potenciar la creatividad del equipo? Bien, sobre todo, sí, no es clave. Yo creo que es... hablábamos de la figura del jefe de proyecto el otro día, y el jefe de proyecto tiene que tener tres, digamos, elementos claves. Disculpame, tenemos un minuto, Julio, para terminar. En primer lugar, tiene que tener capacidad técnica, sobre todo tiene que tener capacidad de trato y tiene que tener también capacidad de gestión. Digamos que esos serían los tres pilares, ¿no? La creatividad tiene que ser fomentada
no tiene que ser dañada. El jefe de proyecto tiene que tener habilidades básicas, que hablaremos en otros programas, humanas, ¿no?, que potencien esa creatividad. Luego hay técnicas, está la técnica del brainstorming, está la técnica del 633, la técnica de Phillips. Hay determinadas técnicas que facilitan eso. Pero yo me quedaría, ya para terminar, con esa actitud del jefe de proyecto, respetando las ideas de los demás, fomentando la creatividad de los demás, ayudando a que los demás se sientan cómodos, porque la gente cuando está cómoda es cuando es muchísimo más creativa. Mejor trabaja. ¿Verdad que sí? Pues don Julio Rodríguez, socio director de Banda Consultores, gracias por estar con nosotros. Bueno, compañeros, ¿qué nos dice don Julio sobre las etapas del proyecto? ¿Cuáles son las más importantes? Pues yo copié dos, que son la planificación y la ejecución. La planificación es la participación clave, donde anticipan los recursos que vamos a y los problemas, en las actividades y qué recursos vamos a hacer. Y la ejecución, gestionar los recursos de dónde los vamos a sacar. Fueron 4, si no estoy mal, no pensé copiar sino 2 porque hablaba muy rápido. Listo, gracias. ¿Algo más, muchachos? Pero antes de eso había que analizar como la viabilidad del proyecto, pues mirar si el esfuerzo que vale el proyecto si genera un resultado que valga la pena, pues antes de realizar las 2 etapas que dijo el compañero ahorita. Sí, Esteban, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Pues yo lo que tengo acá es que él dice que hay que mirar el proyecto, si es interno o es externo. Si es externo hay que mirar, hay que tener una parte comercial, que la parte comercial se encargará de la planificación, presentación y la confianza con el cliente. De la cual también lo primordial también es la viabilidad, de los cuales se van a hacer unos estudios profundos, dependiendo si son si es muy grande la empresa. De ahí sacamos una línea de ingresos y menos línea de gastos. La proyección de esos ingresos, si es viable o no son viables. Y ya identificaremos los resultados que son muy importantes. La eficacia es la indicador de los objetivos que estamos logrando. Que ahí es donde sale costo-beneficio. Y en la organización, analizar los objetivos y resultados con el cliente. Esto lo hace por medio del jefe de proyectos con el cliente, que nosotros decimos que son los requerimientos que es el jefe con el cliente que están ahí pues mirando sus proyectos o su proyecto que requiere el cliente. Tenemos los críticos. Mirar cuáles son en el proyecto, hay que mirar también los críticos, las actividades críticas, dependiendo del proyecto que vamos a realizar. Él dio 2 ejemplos ahí. Y las capacidades técnicas, la capacidad de gestión y la capacidad de actitud que debe tener un jefe de proyectos. Pues a mí para lo que más tocó en los 2 videos, pues allá hablando acá en plano pues de análisis, para mí lo que más ha tocado es el tiempo. Siempre ha tocado es el tiempo. Entre menos tiempo tengamos para desempeñar un proyecto, vamos a generar pues como una ganancia, digámoslo, ¿en qué? En calidad y en dinero también. Sí, la verdad es que el tiempo es básico en un proyecto porque siempre pasa lo mismo. O sea, una de las actividades más difíciles de la gestión de proyectos es calcular el tiempo. ¿Cuánto nos vamos a demorar analizando o ejecutando ese proyecto? ¿Por qué? Pues porque cada día de retraso pues representa dinero, en nómina, en muchas cosas. Entonces sí, por eso digamos se trata de que el tiempo se convierte en dinero rápidamente y se convierte en pérdida. Por eso le hacemos tanto énfasis a eso.
Mire, por ejemplo, normalmente en los proyectos del Estado se dice que un puente se va a hacer en 3 años, entonces después pasa a 4 y después a 5 y después hay que ampliar el plazo porque X, porque Y, porque Z. Y entonces en esas ampliaciones pues obviamente se va perdiendo plata, ahí se va aumentando el presupuesto y hay que hacer las llamadas adiciones presupuestales, que son las que encarecen los proyectos. Por eso es tan importante el tema del tiempo. Gracias, Juan Carlos. ¿Algo más, muchachos? Bueno, básicamente, digamos, en gestión de proyectos hay una prefactibilidad y una factibilidad. En la prefactibilidad, yo sin necesidad de hacer cuentas matemáticas ni hacer estudios, porque no son parte de este curso, forman parte de otro, yo puedo darme cuenta si el proyecto es viable o no, sin necesidad de hacer estudios. Es decir, yo puedo por el conocimiento, por la experiencia, darme cuenta si el proyecto puede resultar o no, antes de gastarme un poco de plata en estudios. Se llama prefactibilidad. La factibilidad, pues cuando yo ya decido, hombre, sí, ese proyecto puede ser bueno, puede generar buenas utilidades, entonces arranco con los estudios, ¿cierto? Que son los, digamos, mercado, estudios técnicos, estudios legales, estudios organizacionales, estudios financieros, como habla él, de calcular cuál es la línea de ingresos menos la línea de gastos, pues para saber qué utilidad me puede dejar ese proyecto. Y por último, pues generarle unos indicadores financieros que me digan exactamente, o bueno, exactamente no, digamos que me digan con precisión en el proyecto, en la planeación, ¿cierto? En la ejecución pues será diferente, obviamente, pero que me den un buen nivel de certeza, un alto nivel de certeza de que el proyecto va a funcionar correctamente. Dentro de esas habilidades que dice, él menciona solo 3, que debe tener un gerente de proyectos, pues hay varias, ¿cierto? Sí, profe, él hablaba de un gerente de proyectos que digamos, escuchara ideas de las otras personas y las impulsara también. Sí, de generar la creatividad en la gente. Exacto, profe. Sí, capacidad de aptitud. Es donde dice que él fomenta la comodidad personal. Sí. En las áreas de conocimiento de un gerente de proyecto, esto lo habla y lo van a ver ustedes en la tareita que les voy a dejar para dentro de 8 días, en el PMBOK, PMI, Project Management International, habla de unas áreas de conocimiento que debe tener un gerente de proyecto, ¿cierto? No debe ser un experto, no tiene que ser un experto porque vuelvo y les digo, no hay una carrera que diga proyectos como tal, pero debe tener una capacidad de una gerencia de integración, lo llamamos la gerencia de la integración, y es tener en cuenta a todos las personas involucradas en el proyecto como tal, o sea, los beneficiarios, los auspiciadores, los directamente contratados, digamos, para generar el proyecto como tal. Y tener en cuenta, cuando son proyectos grandes, pues tener en cuenta las comunidades, ¿cierto? Todo el que esté de pronto en algún momento afectado por el proyecto, pues tenerlo en cuenta. Verbo y gracia, no sé si les había comentado, uno de los errores grandes que cometió el proyecto del túnel de la línea, ¿sí les comenté? No, profe. No. Fue precisamente la gerencia de la integración. O sea, ellos no tuvieron en cuenta cuando hicieron los estudios, no tuvieron en cuenta unas comunidades que vivían en esos terrenos y que tomaban el agua de unos ríos, pues ahí, digamos, y tal, y resulta que contaminaron esos ríos
y vinieron las demandas ambientales, vinieron los retrasos, vinieron los abogados, digamos, con sus grandes demandas contra el Estado, y obviamente eso entorpeció el desarrollo del proyecto como tal. Otro elemento importante es el alcance, es saber hasta dónde se va a llevar el proyecto, hasta qué nivel se va a llevar, ¿sí? Qué tan grande va a ser, qué tanta envergadura va a tener. Eso es importante definirlo desde el principio, que no se quede corto ni que tampoco le sobre capacidad. El tiempo y el costo, pues él lo menciona varias veces, el tiempo se convierte en costo todos los días, todo retraso se convertirá en un costo. El tema de la calidad, de lo que yo les hablaba, de generar proyectos de buena calidad. El recurso humano, obviamente, pues tiene que saber de manejo de personas, de trato con personas, tiene que ser un excelente comunicador, tiene que manejar temas de riesgo, porque todos los proyectos, y no solo los proyectos, sino todas las actividades que nosotros realizamos en la vida, tienen un nivel de riesgo X, ¿sí? Y pues obviamente yo tengo que tener en cuenta esos riesgos que pueden ocurrir y cómo mitigarlos en algún momento dado. Sobre adquisiciones, obviamente, claro, porque pues tendrá que tener la capacidad de definir qué se adquiere, cómo se adquiere, capacidad de negociación y esas cosas. Y por último, responsabilidad profesional y ética. Entonces, obviamente deberá ser una persona responsable, profesional y tiene que tener un buen nivel de ética, se supone, ¿cierto? Ojalá fuera así. Muchachos, preguntas hasta aquí. No, profe, todo muy claro hasta el momento. Bueno, muchachos, entonces vamos a... Esto se me partió en dos. Aprovechar este momento para llamar la asistencia. Espérenme un segundito, que es que nos cambiaron este sistema de lista y les cuento que me está pero hablando. Carlos Manuel. Profe, presente. Luis Felipe. Presente, profe. Juan Carlos. Juan Carlos, yo. Ernesto. Presente. Federico. Presente, profe. Jonier. Presente, profe. Mateo. Presente.
Danilo. Presente, profe. Gina. Gina escribió por el chat, profe. Listo. Esteban. Presente. Radamet. Presente, profe. Carlos Andrés. Presente, profe. Listo, muchachos. Bueno, vamos a dejar aquí por hoy. Profe, yo aún no salgo en la lista. Estien ¿Cómo es? Herrera. ¿Cómo es su nombre? Estien Herrera. No, no aparece en la lista. Ve. ¿Será que entonces llamo? Sí, sí, tiene que llamar a registro para que le cuadren eso. Listo, profe, gracias. Bueno, vamos a tener una tareita para dentro de 8 días. Es muy simple. Es una investigación pequeña sobre 2 instituciones de proyectos. Y también queda una lectura sobre el módulo, porque vamos a trabajar esas 2 partes. Entonces, ahorita yo se las cargo ahorita en plataforma, pues les cuadro las fechas y tal, y ya quedaríamos entonces pendientes para dentro de 8 días. ¿Listo, muchachos? ¿Listo, profe? Listo, profe, profe, mil porque gracias. parece que están vencidas, sí. Sí, sí, ahí aparecen las fechas raras. Lo que pasa es que como estos cursos se reciclan, entonces aparecen las fechas malas. Muchachos, preguntas, dudas, reclamos. No, profe, todo bien. No, ninguno, profe. O sea que Todo mañana bueno. clase, o cómo cuadramos eso. Cada No, no, 15 tranquilo, días. eso lo cuadramos dentro de 8 días, no hay problema. Listo, profe. Listo, pues. Estamos entonces. Entonces, cuídense mucho, muchachos. Dios los bendiga. Hasta luego. Listo, profe, hasta luego. Profe, Hasta luego, buenas profe. noches. Luego, bro.